Seguimos con Héctor Gómez hablando sobre el conflicto entre La Pampa y Mendoza. Héctor, puntualmente, ¿qué normas están siendo violadas por Mendoza? Hay una cosa muy importante y es que la nueva Constitución contempla una serie de derechos ambientales que antes no existían. Entonces se ha establecido una nueva normativa legal, hay leyes específicas que diríamos que consideran especialmente el medio ambiente y cómo deben ser manejados los ríos que son compartidos interprovinciales. Por ejemplo, todo el proceso de agravamiento del oeste pampeano, el oeste pampeano es desértico, o sea, llueve muy poco, y había un río que era el río Atuel, que al correr, este río desbordaba en algunas partes y formaba los llamados humedales, que eran sitios donde había una biodiversidad importante en vegetales y animales, que eran aprovechados también por los crianceros para hacer pastorear a sus animales, etcétera, etcétera. Bueno, esos humedales, después de todas estas cosas que le relaté, de los sucesivos cortes del río y la desaparición del río en la provincia de La Pampa, entraron en total decadencia, en un grave daño ecológico. En la opinión nuestra, esto da la posibilidad de que la provincia de La Pampa haga un juicio nuevamente ante la Suprema Corte de Justicia por el daño ambiental que se genera. Esa es una cosa. Otra cosa importante para la provincia de La Pampa es que la ley 25.688 de presupuestos mínimos, que también nació como ley justamente a consecuencia de la reforma constitucional, establece que los ríos interprovinciales tienen que tener un comité de cuenca. Hace falta reglamentar esta ley y hace falta establecer el comité de cuenca. Si nosotros tuviéramos un comité de cuenca del río Atuel, en el cual estarían sentados en una mesa permanente la Nación, la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa, tendríamos un nivel de negociación y diálogo muy, muy importante para, justamente, sería el lugar de debate para llegar a acuerdos que sean favorables para ambas partes. Por otra parte, la universidad hizo un estudio del daño ambiental, evaluando el daño ambiental, un estudio muy medular, muy importante, que estableció el daño al ecosistema y también estableció una cifra económica del daño que no la conocemos porque diríamos que es reservada, como el estudio lo pagó la provincia de La Pampa. Podría ser materia de alguna presentación legal, la provincia se ha reservado las cifras del daño ambiental para utilizarlas en el momento adecuado, cosa que me parece razonable. Pero ha habido estudios anteriores de la provincia de La Pampa, que es el estudio de caudal mínimo fluidoecológico, que es previo a este estudio que estamos hablando. También se hizo con la consultora de la universidad, es muy importante, y ahí se establecieron varios escenarios, pero uno de los escenarios más comentados es que debiera haber algo así como un derrame permanente del río de 4,5 metros cúbicos para mantener el ambiente en una condición que permita restablecer en cierta medida el daño que se ha generado durante tantos años de ausencia del río. Yo creo que la provincia de La Pampa lo que tiene que hacer es pedir que las cosas se hagan mejor en Mendoza para que exista más agua y que permita a la provincia de La Pampa, con el recupero, llegar a tener algún caudal parecido a 10 metros cúbicos por segundo, que sería más o menos la mitad para restablecer el ambiente y la otra mitad para poder establecer una zona productiva que permita hacer un desarrollo económico que tanto necesita esta región del oeste pampeano. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Gracias a ustedes, muy amable. Nosotros seguimos con Mazulpam TV. A 40 años de la nacionalización de la Universidad de La Pampa, estudiantes, docentes y profesionales de la Secretaría de Cultura y Extensión se encuentran abocados a la producción de un material audiovisual de tipo documental que narra los hechos de la nacionalización durante los años 70. A continuación, les mostramos un avance de este documental. La estructura con la cual se manejaba la universidad era muy reducida. Teníamos que esperar a que vinieran los profesores y venían a la clase cada tanto. Funcionaba en edificios prestados, por ejemplo, la escuela normal, la escuela técnica. Cuando pasábamos a rendir,
Generalmente nos quedábamos con la boca abierta de lo que nos preguntaban, porque evidentemente no había una interrelación entre profesor titular y adjunto. Entonces, esta falta de nivel nos hacía como que necesitamos algo más. La provincia no nos podía dar nada más. Nosotros teníamos conciencia de que había que elevarle no solo el nivel académico, sino que proyectar su futuro con un presupuesto acorde. Evidentemente no era lo mismo tener un título nacional que un título provincial. En esa época hubo muchísima gente de la universidad que dejó la Facultad de La Pampa y se fue a terminar sus estudios en La Plata, Buenos Aires, debido a ese tema, sobre todo porque nadie nos aseguraba dónde íbamos a trabajar. Nosotros creíamos, digo yo, porque yo no estaba muy de acuerdo con la nacionalización, con otros profesores, que ser provincial traía beneficios. Por ejemplo, el hecho de tener al gobierno provincial, del cual la universidad dependía presupuestariamente, aquí a 10 cuadras. Los conceptos que vertían siempre eran los mismos. Debemos ser pampeanos, esta universidad nació en La Pampa, tenemos que hacer que esta universidad crezca y se desarrolle en La Pampa y sin que la nación intervenga. Era como que la provincia perdía capacidad de decisión en cuanto a su futuro de desarrollo. Argumentos frágiles, porque si la universidad está en La Pampa, la universidad se va a ocupar de La Pampa. Con muy buen criterio, los estudiantes y algunos profesores, que también opinaban así, entendían que siendo universidad nacional iba a tener otro nivel, otra jerarquía, otra trascendencia, que a la larga es lo que entiendo que ocurrió. Ya el gobierno de facto había nacionalizado algunas universidades, una de ellas la de Luján, creo, la de Río Cuarto. Nosotros también hablábamos de área de influencia, no queríamos desaparecer como provincia. Y en ese momento la universidad era nacional o se moría. En ese momento estábamos en el medio de una dictadura y el país de algún modo comienza la reacción. Era una época de muchísima movilización, fuera por la influencia de hechos locales, hechos nacionales e incluso hasta el fuerte impacto de las ideas, ¿no es cierto?, originadas en el Mayo francés. Cómo gravitaba en el panorama local y regional todo lo que estaba pasando en el país, en América y en el mundo. Los movimientos pampeanos participaron de un clima político de alta movilización en esos años, pero que tiene una historia por lo menos de década y media, de creciente movilización y radicalización política. Nosotros, ante todo, buscamos la cohesión estudiantil. En aquella época, la relación de los alumnos de las 3 facultades era muy estrecha. Y así fue como llegamos a la toma del Palomar y a la toma del Colegio Nacional, 2 experiencias que fueron inéditas, creo, en la ciudad de Santa Rosa y en la provincia de La Pampa. Yo creo que las tomas eran un estado de felicidad permanente. Una multitud, había gente que entraba y salía todo el tiempo, gente que estaba permanentemente en el gimnasio, donde se arengaba, se bajaban líneas, se hacían discursos. A los más chicos del secundario, como la gente de mi edad, como que los llevaban de la nariz, que no sabían por qué estaban ahí. Era cierto que yo no sabía por qué estaba ahí, pero sí sabía que era muy importante estar ahí. Estábamos con absolutamente todos los estudiantes en la calle. Habíamos generado un movimiento y una poblada pero tan importante que no podía dar marcha atrás en ningún momento. Fue conmovedor cómo la gente sin banderías políticas salió a la calle a defender tener una universidad nacional, que sus hijos o quienes vinieran a estudiar tengan un título nacional. Todos nos unimos, docentes, claro, docentes, todos estábamos allí. Sin lugar a dudas que la presencia de los secundarios fortaleció el reclamo que venía del propio sector estudiantil, ¿no? Prácticamente todos los colegios fueron
abandonando sus aulas al tercer o cuarto día de la toma. Para poder sostener las tomas de los colegios o la toma del Colegio Nacional, me acuerdo que hubo mucha solidaridad y en cuanto a proveer de los elementos necesarios para poder mantener la toma, para tener los alimentos. Todo el pueblo venía a traer comida, pasteles, empanadas, sándwich, traían de todo para la escuela. El pueblo apoyó muchísimo la movilización. Sí, porque el reclamo era entendido como muy legítimo por la sociedad. Santa Rosa se paraliza el día de la manifestación general. La noche de la marcha oscura, con la colaboración de los comerciantes, las antorchas, parece algo épico y probablemente en una pampa hasta considerada por la misma dictadura como un lugar tranquilo donde no sucedía nada, tuvo carácter de épico. Recuerdo a un alto jefe de la policía entrar prácticamente de modo inmediato a la toma del Palomar, diciéndonos todas las leyes que estábamos violando. Teníamos 22, 23 años, éramos muy jóvenes y había una gran cuota de arrojo para hacer todo lo que hicimos. Y decirle al policía, terminamos de votar, nos quedamos. Con un grado de soberbia generacional que no se correspondía con la relación de fuerzas que había. Y nosotros nos sentíamos terriblemente poderosos. Si no hubiera habido movilización, no hubiera habido nacionalización. La dictadura se va, pero antes de irse firma el decreto. Nosotros nos sentimos con una fortaleza y una autoestima que nos permitió estar orgullosos de haber participado de esa generación. Los estudiantes fuimos la vanguardia, fuimos el despertar, pero en realidad fue una lucha de toda la sociedad. El documental Tiempos de Rebeldía, la lucha por la nacionalización, dura 50 minutos y se estrenará este jueves 30 de mayo en el aula magna de la Universidad Nacional de La Pampa. Para esta producción fueron necesarias al menos 20 entrevistas con los protagonistas de aquella lucha, residentes en Santa Rosa, General Pico y en localidades de la provincia de Buenos Aires. Ahora es momento de despedirnos. Pero si te querés comunicar con este programa, podés hacerlo a ulpamtv@gmail.com. Nos encontramos la semana que viene.